La recta final. 1. Somos eternos vagabundos en un infinito vacío. Ella lo ha leído lo que fue la habitación de Karen. Ahora, hoy, la peregrina. Ayer Lelia, o cualquier nombre que la ficción pueda adjudicar, ha mirado aquel muro de adolescentes reliquias oscuras y sintió el silencio como nunca antes. Los tiempos han cambiado. Ya lo he dicho. La noble casa se corroe, como se corroen los ideales que alguna vez tuvimos, como se incendia con mesura, sin dejar más que mínimos rastros, el país de los hijos soñados, de los padres que templaron ideales, de los abuelos que murieron acodados en la ventana de un eterno barco a la deriva. Y la verdad es que hablar de esa recta final de una humanidad en cuya esperanza no creo más que en clave poética me resulta sumamente difícil. Tal vez solo rozando los límites de la incongruencia pueda describir los hechos, pero dejando en claro que el fondo es el mismo. La humanidad no habrá de anclar en nuevas tierras hasta que se haya agotado el diluvio de las lágrimas del hombre, hasta que podamos desposeernos de toda retórica y dejar este sofisma manicaísta de lado para recuperar el espíritu legítimo del que somos hijos. Y la peregrina, ayer Lelia, volvió a mirar la habitación adolescente. Allí estaban las verdades que nadie tiene en cuenta, expresadas en desprolijas letras, enredándose en dibujos góticos. Decían más que todas las santas políticas libertarias y populistas que habrán de erigirse la supuesta voz del pueblo. Hablaba la rebeldía legítima del espíritu libre. Soy un ser que quiso ser social. De buenos padres han nacido malos hijos. O la inolvidable afirmación de Sartre: el infierno son los demás. Y luego, mostrando de qué modo un alma de legítima y turbulenta claridad puede decirnos lo que en siglos no pudo aseverar el más sabio de los filósofos, afirma: el deber de las palabras está en hacer música en los hechos. Ningún sistema de creencia religiosa, científica o moral podría acercarse a un desafío de tal calibre. ¿Qué apuesta para el hacedor de palabras este deber? Puesto que no solo habla de hacer hechos de las palabras, sino de hacer música en los hechos. Esto nos lleva al más increíble de los objetivos, si de objetivos se puede hablar en este punto de trascendencia. Música en los hechos es elevar lo fáctico a un territorio de orden puro, como aquel que soñaba Sartre para romper la absurdidad invasiva del ser. El logos de la pausa, la razón de la armonía, redefiniendo este mundo de tan pobre realidad que el hombre se ha quedado desnudo frente a la angustia que imprime esta invasión ontológica, en tanto absolutamente ninguna invención del llamado conocimiento del mundo ha podido saciar la sed infinita del peregrino de paraísos perdidos. Pero allí está recogida y silenciosa entre papeles y tinta, que vocifera silencios en las paredes de la habitación adolescente. El deber de las palabras está en hacer música en los hechos. Cuántas verdades silenciadas, recogidas en su pequeño y anónimo escenario. Cuánta necedad, lugar común, sofismas discursivos a micrófono abierto y corazón cerrado. La rencilla de los aspirantes a marionetas del poder es lamentable. Acusaciones mutuas, incluyendo insultos, que dejan a las claras ese río de aguas turbias en el que habremos de sumergirnos una y otra vez.
la patética comedia previa a los últimos días de nuestro benemérito balotaje, donde nobles ciudadanos, según nos engolosinan los políticos, habremos de elegir un mal menor, es decir, más de lo mismo, o un retorno a otros males algo más cruentos. Puedo decir a esta altura que la mecha sigue encendida, que habré o habremos de explotar. Oh, ciertamente no. Aún la ira se cansa de su pasión incendiaria, y es como Fénix, se incendia y se vuelve a cenizas. La pregunta sería, si habrá de renacer de las cenizas, y de lograrlo, ¿de qué modo y hacia qué rumbo irá el vuelo del ave eternamente insurrecta? 2. Grotesco en un acto. Personaje 1. Ojos saltones, sonrisa mesurada, peinado al uso de lo correcto. Personaje 2. Cabello excesivamente artificial, con patillas de Elvis y mirada mengeleniana, cierto enfurruñamiento. Escenografía. Facultad de Derecho televisada. Locutora con rubio correcto y trajecito sastre. Locutor, joven al estilo Ken. Auditorio supuesto vivando una multitud de sombras, siluetas vistas desde atrás. Se dan las consignas básicas para los capitanes del equipo. Tantos minutos, temáticas, espacio para réplica. Se pide usual respeto entre contrincantes, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente adversarios. Se le reserva a cada uno un rectángulo virtual en la pantalla, de modo que aparezcan solos, enfocando a uno u otro según suceda la contienda. Reza el cartelito de la pantalla. Último debate presidencial. Podríamos verlos como pugilistas en un ring de mala muerte, o como gladiadores del antiguo imperio, divirtiendo al emperador, que guarda para el que quede vivo una corona de laureles, o tal vez la libertad, o un puesto de siervo que le sacara las cadenas de esclavo raso. Dirás, mi nunca bien estimado lector, que estoy haciendo comparaciones absurdas, puesto que hablamos de una disertación democrática entre adversarios políticos elegidos por el pueblo, que por otro lado son hombres libres, incluso hombres autodeterminados y que definirán la historia futura de nuestro país. Sí, efectivamente. Pero de esa zona particular que es la subjetividad histórica, la mitología inconsciente y el pensamiento poético, esto no es más que la repetición del antiguo juego de la destrucción del prójimo en función de la muerte de la conciencia individual. De tal modo, podría aventurarme a decir que ni los que se imaginan dueños lo son, ni los que se suponen electores eligen. La sangre de la verdadera libertad sigue corriendo sobre las arenas de un ancestral circo romano. Veremos algunas frases de este amable debate que nos pone a la cabeza de la evolución que pregonan los optimistas de siempre, y que el tiempo diga. S y J, dueños de balotaje en sendos cuadraditos virtuales. S. Hace algunas semanas, en un encuentro con trabajadores y empresarios, planteé que uno de mis grandes desafíos es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear 2 nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina.
Para eso me he propuesto un camino que tiene incentivos impuestos por el Estado y esfuerzo puesto por empresario y trabajadores. Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras desde el 1 de enero, cero de impuestos, en lo que es incremental exportador. En segundo lugar, hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario, porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. En tercer lugar, hemos planteado para el norte argentino un programa denominado 814, que es el que permite que no pague cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, Salta o Jujuy. Nos hemos planteado transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado. Hemos planteado la eliminación de cargas sociales, pero que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga al empleador. Tenemos el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales. Cero de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo o la caña de azúcar en Tucumán son los beneficiarios de este desafío, que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina. Y J dice: me resulta simpático que el ministro hable de crear 2 millones de puestos de trabajo. La cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011, como el nivel de producción. El producto per cápita está 15% por debajo. Eso ocurre porque no hay inversión. En Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y si ganas plata, aparece la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social. La redistribución del ingreso va y roba el resultado del fruto de su trabajo. Durante 40 minutos, los candidatos a presidente hablaron de economía, salud, educación y relaciones exteriores, en medio de chicanas y acusaciones personales. S eligió un estilo para formular sus preguntas, interrogando, por sí o por no, a J, educación. J, una de las cosas que quiero aclarar es que la salud y la educación van a seguir siendo públicas. Para nosotros, la educación y la salud es sumamente importante y por eso hemos desarrollado la idea del capital humano, con 4 secretarías: niñez y familia, salud, educación e inserción en el mercado de trabajo. S. La Argentina es uno de los 5 elegibles mundiales porque tenemos un sistema de educación pública, gratuita, de calidad inclusiva. 23.500 escuelas rurales y universidades repartidas a lo largo y ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. ¿Cómo? 8 puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero, todo lo que son los jardines maternales de 45 días a 5 años. 723 en todo el país, concluyó ese, engolado de tanta corrección y datos concretos. Tenía una leve sonrisa triunfal, como pugilista que ha derribado a su contrincante. J. Me resultan interesantes, agregó el enfervorizado libertario, con una sonrisa algo más despectiva. Las propuestas que tiene el ministro, su signo político, lleva 16 años en el poder. No sé por qué no lo hicieron. Nosotros tenemos un compromiso de alfabetización. ¿Sabe que solo el 16% de los chicos
¿Termina el secundario en tiempo y forma? El 30% ni lo termina. Están asignando un montón de recursos cuando ni siquiera termina la secundaria. Hay que sacar a los chicos de la pobreza primero. Tu gobierno dejó a 2/3 de los chicos en situación de pobreza. Si no se alimentan, no pueden estudiar, ni mucho menos trabajar. Vos crees que es gratis y nada es gratis. Las universidades. En el corto plazo no voy a arancelar las universidades. Les voy a dar los recursos a la gente para que elija la institución a la que quiera asistir. Vos de joven la querías arancelar, agregó el candidato libertario, convencido de haber dado una cross en la mandíbula, como diría nuestro entrañable Art. Y llegó el eje temático de los próximos proyectos, muy distintos, por cierto, de los contrincantes. En este caso, la relación argentina con el mundo. Previamente, la rubia de amarillo correcto y traje sastre y el joven con look Ken aclararon. Se pide a los candidatos que no se interrumpan. Ambos asintieron. Las siluetas del auditorio se dibujaban imprecisas. Inició por sorteo el licenciado S. La Argentina tiene la responsabilidad, en un mundo absolutamente convulsionado, en pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad. Argentina tiene relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Hizo una pausa y agregó enfáticamente. Tenemos además dentro de la política exterior 4 ejes que sostener. La agenda de seguridad alimentaria, que es una oportunidad para la Argentina. La agenda de seguridad energética, que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de Shell Gas y Shell Oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la demanda de minerales y dióxidos raros. Tenemos la economía del conocimiento por la elegibilidad de nuestra gente construida en la educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales. J. contraatacó su concepto estrictamente neoliberal. Creo profundamente en el comercio internacional y con la apertura. Aquellos países que son abiertos al mundo tienen ingresos per cápita 9 veces mayor que los cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene el Estado que interferir, ni decir con quién tengo que comercializar. El Estado termina siendo un estorbo. Y el mejor ejemplo es el Mercosur. Frente a esas mentiras que yo señalo, que no hay que comercializar con China o Brasil, digo que es falso. No tiene por qué meterse el Estado. S. dirigiéndose al público con una sonrisa cómplice. Claramente está mandando a nuestros exportadores a Brasil y a China a triangular en vía Panamá y paraísos fiscales. La Argentina transformada en una guarida fiscal. No sé por quién lo dirás, J. agregó. No es mi familia la que tiene departamentos y cuentas en Estados Unidos, es la tuya. Y luego, haciendo gala de su absoluta transparencia en los asuntos de esta índole, lo desafió. Como sos funcionario público, si tienes una denuncia que hacer, el lunes te acompaño a tribunales y la hacemos juntos. Los cruces por el Papa Francisco. S. En el primer debate te pedí que le pidas disculpas al Papa y dijiste que no lo habías dicho en campaña. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y los vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno? J.
No tengo problemas en pedir disculpas. Estamos dispuestos a recibirlo en Argentina y darle los honores propios. Eso no es un punto, como Malvinas. Nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas. V es hija de un héroe de Malvinas y vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que vuelvan a ser argentinas. Basta de ese nacionalismo barato. Controvertido y eterno tema. Malvinas y Margaret Thatcher. S. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tienen el derecho de autodeterminación de los kelpers. Invito a la gente que lo busque en Google porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. Tienes que decir claramente, ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los kelpers tienen derecho de autodeterminación? ¿Sí o no? J. Margaret. Thatcher ha tenido un rol significativo en la caída del muro de Berlín. Parece que te molesta que se le haya caído y aplastado a la izquierda. Nos tocó una guerra y la perdimos. Tenemos que hacer los esfuerzos para recuperar las islas por vía democrática. Voy a defender Malvinas. Perteneces a un gobierno en el que tu presidente no hablaba con Bolsonaro. ¿Qué problema hay si no hablo con Lula? Las relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Es una falacia lo que decís. Arma argumentos serios. Y por último, según data de las crónicas diarias, tenemos el posteo de S en redes durante el debate. S contra J por los subsidios. El licenciado S recordó en su cuenta de X la entrevista en la que J le dijo al prestigioso periodista de la derecha vernácula, que eliminaría todos los subsidios. El posteo se dio en simultáneo a un álgido cruce en el que el candidato S indagó insistentemente sobre esta afirmación del libertario, con un estilo no exento del usual autoritario populista. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? Interrogó ese. Contestó el enfurruñado político libertario, haciendo gala de una escasa capacidad para manejar el exquisito instrumento de la ironía. Es muy fácil si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso. El que es acusado dice la verdad, porque si fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo, contestó J. O mentiste en lo de F, o mentís esta noche, porque dijiste que ibas a eliminar todos los subsidios. Lo volvió a desafiar ese. Un escalofrío que oscilaba entre una fatídica carcajada o un convulsivo llanto por la humanidad entera, por el imperio de los sofistas, que una y otra vez siguen tendiendo a Sócrates, la cicuta. Hizo que cayera vencida en el sofá, sin saber de qué manera procesar el hecho de admitir que, también, aun en su calidad de peregrina, ella debía atenerse a las reglas del absurdo, formar parte del infinito grotesco de los tiempos presentes, de su anonimia abochornada de infinitas razones, cuyo cierre acallado por la mordaza de la omisión. 3. Ahora recuerdas. Recuerdo. Me queda ese espacio de remembranza, puesto que la realidad se ha vuelto insostenible. La mecha se está apagando. Y no sé qué quedará si esta soledad me absorbe. Esa hostil soledad que solo se abre en ventanitas virtuales y fotografías antiguas que fundamentalmente reviven en la memoria. Ayer, por ejemplo, vi a la Choli aplastando latas.
Me acerqué. De pronto la furia desapareció y me invadió una piedad infinita por aquella mujer, aplastando en chancletas un jardín de latitas de cerveza para llevar a revender su chatarra y sacar unos manguitos. Que me vienen bien, mi reina, porque en el trabajo del comedor saco 130.000, ¿viste? Ni para comer me alcanza. Y de rostro en rostro, del odio a la piedad, vas mutando, criatura, en un mundo de vencidos que a su vez arrojan y se arrojan al último rincón de las cloacas. Allí donde hoy sientes que te han sepultado junto con tus sueños de sexagenaria venida a menos. Pero vaya, cuántas ilusiones que se precipitan en laureles como los girasoles de Van Gogh, el loco, el pordiosero, que hoy residen contorsionados de dolor en casa de algún rico caballero que no sosiega la eternidad de aquella tornasolada tortura. Simplemente porque lo único que ve en aquel cuadro del alma son los millones de dólares que han embellecido sus arcas de Midas. Y como siempre, en esta última recta, volveré a sosegarme en mi Lelia para que hable por mí. Y aquí el gran privilegio de los personajes, aunque deban eternizarse en su círculo narrativo. Aun en la mayor de las desdichas, no dejan de ser existencias, al igual que la música, con sentido, en tanto son rescatados del absurdo por la voz del narrador y suceden, de algún modo, justificados en clave poética. Han pasado tantos años desde que sucedieron las cosas que no habré de relatar más que en clave ficcional. Hoy cambia el paradigma hacia una rara y fragmentada existencia. El templo de tu habitación se desgaja. Las que permanecen son palabras. Así hubiera podido decir Lelia a Karen de tener la posibilidad de sobrevivir a su tragedia. Y aquí la carta que años antes, en plena crisis, dejó como pequeño testamento de su maternidad. A vos te escribo, querida hija. Quisiera dejar cada trazo de nuestra vida como una pincelada indeleble para que podamos rescatar del olvido esos instantes que son la eternidad. Ayer a la tarde salimos hacia la plaza Dorrego. Vos mirabas al gato negro con aires de pantera. Movía la cola eléctricamente. Se agazapaba para cazar una paloma. Lo salvaje, como un recuerdo del instinto, en medio de lo urbano. Todo tan preparado para civilizarnos, domesticarnos. Y de pronto esta criatura, como un recuerdo, un enigma selvático, un eco, solamente un eco. Mi amada hija, tal vez no leas estas cartas, pero deseo que si alguna vez, por algún motivo, llegaran a tus manos, te hagan recordar estos pequeños instantes que a veces la vida nos da. Una tarde en la plaza Dorrego, los árboles otoñales, vos saltando sobre las hojas que crujen bajo tus pies. Y entonces me preguntás, ¿por qué los gatos tienen que matar palomas? Y yo no sé qué contestarte, porque la naturaleza es salvaje y en cierto modo cruel, pero la crueldad de esta civilización es algo más que cruel, es perversa. Y allí quisiera decirte que en realidad la escena del gato agazapado es casi un homenaje al orden del mundo, como debería ser. Pero no te digo nada. Te revuelvo el flequillo con la mano
y te pregunto si querés garrapiñada. Y pasamos a otro tema, y me pedís que te cuente de nuevo lo de aquella mañana en que encerraste a las terapeutas en tribunales, que te cuente el cuento del hada globo azul, y nos sentamos junto a un farolito de gas en el banco de piedra, y allí te hablé, y después nos quedamos muy juntas, mirando cómo pasa la tarde y el sol se esconde entre los edificios, mientras su hadita se diluye en mis últimas palabras y se recuesta en el ensueño. Así pasan los instantes. Te ama, mami. Y es de este modo como de la contingencia la eternidad se salva, puesto que en el mundo de la subjetividad no hay tal recta final. La vida es un continuo reverdecer y morir, amanecer y claudicar, siempre hacia adentro, en la múltiple esfera ascendente del devenir.